Vamos a comenzar para iniciar la programación y es elevando a Dios nuestra petición. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos, Padre? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, Señor, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a caminar asidos de tu mano buena. Padre, te presentamos esta programación. Hoy iniciaremos la lectura de la carta a los tesalonicenses, Señor, la segunda carta. Permite que en cada una de estas líneas podamos encontrar respuestas, Señor, y sobre todo la necesidad viva de vivir conforme a tu voluntad. Guarda a cada uno de los oyentes que están con nosotros desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde Colombia, desde México, desde Panamá, Señor. Que en ellos pueda cumplirse tu preciosa promesa descrita en tu palabra, Señor, porque como desciende del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra, y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra, y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras, y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Bendice, oh Dios, cada hogar, cada hermano, Señor, que día a día siente la necesidad de leer tu palabra, Señor. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras manos, para entender, para amar y para hacer tu voluntad, Señor. Quédate con nosotros, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, para este día vamos a tener la lectura de estos 3 capítulos que contiene la segunda epístola del apóstol Pablo enviada a la iglesia fundada en Tesalónica. Y no es mucha la diferencia en la que se escribió la primera y luego haya escrito la segunda. Notamos entonces que esta segunda epístola precisamente data en el año 50 después de Cristo y sigue temas similares a los tratados ya en la anterior epístola. El retorno del Señor, un acontecimiento inminente, un acontecimiento que todo hijo de Dios anhela. Y en esa espera nos santificamos, en esa espera nos fortalecemos, en esa espera aguardamos. Notamos entonces que la primera y la segunda epístola a los tesalonicenses utilizan un lenguaje muy similar. Esto nos sugiere que el apóstol Pablo escribió la segunda epístola con unas pocas semanas de diferencia de la primera. Por supuesto, el tema principal gira en torno al regreso del Señor, pues es el tema central. Es de gran importancia en ambas cartas. En la primera se dice que algunos creyentes estaban perplejos por la muerte de sus seres queridos y si estos se perderían el regreso del Señor y esto les angustiaba. Por eso notamos que el apóstol Pablo les dice: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los hermanos que duermen. Y esto es la respuesta a esa inquietud que en la iglesia despertó. ¿Qué pasará con los que con los que están muertos? ¿Será que no van a poder esperar al Señor? Y el apóstol les
deduce verdades que hasta la presente fecha nos llenan de grata esperanza. Entonces, ellos estaban preocupados porque, bueno, a lo mejor ellos iban a perder el regreso del Señor, aquellos que habían muerto en el Señor, claro está. Y en la segunda epístola a los tesalonicenses surge un problemita. Y es que, aunque también está relacionado a la venida del Señor, sobre el origen de la iglesia en Tesalónica y las tempranas relaciones de Pablo con ellos, nos damos cuenta que tanto en primera de Tesalonicenses como en segunda de Tesalonicenses, está claro que los creyentes allí en esta iglesia sufrieron algunas persecuciones y algunas dificultades, al igual que lo experimentó el apóstol Pablo y Silas. Recordemos que estas dos misivas enviadas a Tesalónica están encabezadas por el apóstol Pablo, Silvano, que hemos dicho que es el mismo Silas, quien estuvo con el apóstol Pablo cantando en medio de la cárcel, y Timoteo. Es decir, ellos están allí cuando el apóstol Pablo está redactando esta carta y ellos encabezan el saludo de estas misivas. Ellos, por supuesto, es bien conocido las duras experiencias vividas por el apóstol Pablo, por sus compañeros, al enfrentar oposiciones muy severas por parte de sus compatriotas y por parte de gentiles que no les convenía a sus intereses económicos que la verdad de Cristo se extendiera, que no alcanzaran el conocimiento a las personas porque correrían en peligro sus negocios, como fue el caso de aquel platero que veía en peligro que ellos que elaboraban esas esfinges, esas estatuitas de Diana, les quebraran en el negocio, porque una vez que las personas entendieran que no podemos adorar ídolos, porque es el primer mandamiento, este negocio, por supuesto, iría a la quiebra. Entonces, el apóstol Pablo, durante toda su peregrinación, después de ese encuentro con Cristo, camino a Damasco, levantó muchísimas, pero muchísimas personas que querían que muriese, porque lo vieron como una amenaza. Mientras que cuando él caminaba en la confusión de perseguir a los cristianos, pues no tenía enemigos. Los enemigos eran los cristianos según él y se escondían delante de él. Así que cambió drásticamente la postura del apóstol Pablo ante esta situación. Entonces, por supuesto, estos hermanos de Tesalónica habían sufrido pues persecuciones, dificultades, al igual que estos grandes siervos de Dios, a tal punto que ellos fueron obligados a marcharse de Tesalónica, el apóstol Pablo y Silas, y la preocupación del apóstol era por esa estabilidad espiritual que debían tener la iglesia fundada allí en Tesalónica. Y debido a esa angustia, quizás a ese cuidado que él sentía por cada uno de las iglesias que se fundaron a través del trabajo misionero de este gran siervo de Dios, él decide enviar a Timoteo a Tesalónica, pues él había intentado llegar en varias oportunidades, pero como lo detalla en la primera epístola, fue estorbado por el enemigo. Entonces él decide enviar a Timoteo, su ayudador, su hijo adoptivo, para que le diera a conocer a la iglesia cuánto amor y cuánto cuidado el apóstol Pablo hacia ellos, y para ver cómo estaba la iglesia soportando estas adversidades. Entonces, él al escribirles siente una gran satisfacción por las noticias que había recibido sobre la salud espiritual de esta iglesia y la disposición que ellos tenían, sobre esa perseverancia, sobre esa paciencia en medio de la adversidad. Y esto mereció frecuentemente la alabanza y la gratitud del apóstol Pablo, lo cual lo hace
resaltar en ambas epístolas. Aún así existía una clara preocupación en torno a actitudes poco equilibradas en relación con la segunda venida de Cristo, porque esto dio a entender en muchos en este lugar que Cristo vendría pronto, y muchos quizás con ese gozo comenzaron a despojarse de sus bienes materiales, dejaron de trabajar y estuvieron como que centrados solamente en esperar el retorno, porque una vez que el apóstol Pablo escribe la primera carta y les aclara sobre los que duermen en el Señor y dice, bueno, Él va a venir así, así, entonces esto sucedió, que esta primera carta como que los motivó a desprenderse de todo negocio, de todo compromiso y entregarse enteramente a esperar al Señor. Entonces esto causó que el apóstol Pablo aclarara un poco más profundo sobre la segunda venida del Señor. El apóstol dice, bueno, oímos, dice el apóstol en capítulo 3, versículo 11, que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Entonces, cuando nosotros leemos esta situación que se anuncia en la segunda carta, parece que el abandono del trabajo fue provocado por las enseñanzas erróneas de alguien. Entonces, esta que no se menciona, claro está, y esto introdujo en Tesalónica una doctrina que les aseveraba que la venida del Señor estaba a la vuelta de la esquina. Entonces, puede ser que hayan malinterpretado o no entendieron con claridad quizás lo que el apóstol Pablo les aseguraba de la venida del Señor, y ellos lo tomaron como que tan pronto viene el Señor que no nos conviene estar ocupados en ninguna otra cosa, sino en esperar al Señor. Entonces, es posible pues que debido a estas situaciones que sucedieron poco tiempo después de ellos haber recibido la primera carta, entonces el apóstol Pablo escribe la segunda con el fin de aclarar cualquier malentendido y de que la iglesia se sostuviera en la fidelidad con que había nacido, porque esto lo resalta el apóstol Pablo. Pese a las adversidades que ellos estaban experimentando, su fidelidad y su esperanza y el amor hacia Dios se mantuvieron intactas. Pero había este cierto foco de incertidumbre al notar que algunos se habían desligado de todo trabajo, se habían desligado de todo, argumentando que no iban a hacer nada sino que esperar al Señor. Entonces, con este pequeño inconveniente, el apóstol Pablo escribe esta carta también para corregir esas anomalías, por decirlo así, y tomar en cuenta que hay características que nos van a anunciar que el Señor está cerquita. Y por eso él va a tocar estos temas en esta carta. Notamos entonces que esta epístola destaca tanto lo sorpresivo como las señales que precederán el retorno del Señor. Y puede que ello parezca contradictorio, pero los cristianos que se mantienen alertas observan las señales y saben que el misterio de la iniquidad es perecedero. Evitan fijar fechas, dejando los tiempos y las ocasiones enteramente en las manos del Señor de la historia. ¿Y quién es el Señor de la historia? Nuestro amado Señor, nuestro amado Dios. Pero, por supuesto, vivimos a la expectativa, sabiendo que ya sea que estén vivos o muertos, pertenecemos al Señor. Entonces, estos son temas que aborda el apóstol Pablo. Entonces, antes que sean adoptadas las novedades, las novedosas enseñanzas que tienen su origen en profecías, deben ser probadas. Y una de estas pruebas es ciertamente consistente con las creencias generales aceptadas, las que son las tradiciones
de la iglesia y especialmente con la doctrina de los apóstoles. Y es impresionante saber que aún el hombre de pecado, a lo que se hace referencia en esta epístola, el anticristo, poseerá poderes milagrosos. Sorprendentemente, los milagros nunca son fundamento suficiente para la fe. Y por supuesto que se les puede falsificar. Pero el amor permanente de Dios que se derrama en el corazón de los creyentes a través del Espíritu Santo, tal cual lo detalla el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos en el capítulo 5, versículo 5, continúa hasta la eternidad, después que hayan desaparecido los dones. Es decir, el amor entonces, sin duda alguna, es el camino para que los creyentes puedan experimentar la eternidad en medio de los tiempos. Así que esta epístola trae estos mensajes que por supuesto nos llena y nos alerta para no caer en la confusión. Y esto es lindo, hermanos. Esto es lindo porque como bien sea que vivamos o sea que muramos, debemos tener en claro que pertenecemos enteramente al Señor y por tal motivo nos espera la resurrección el día de su venida. La gran trompeta sonará y levantará a los que con Él estuvieron viviendo en la tierra y ya no será temporal, sino ahora será eterno. Entonces, bajo estos conceptos, bajo estas situaciones, el apóstol Pablo aborda nuevamente el feliz retorno. Porque, hermanos, definitivamente, ya nosotros no podemos ver el fin del mundo como hay algo difícil o algo, hermanos. El fin del mundo pasará a ser la solución a tanta, pero tanta maldad y tanto pesar que en este mundo hoy en día hay. Así que bueno, vamos entonces a iniciar la lectura del primer capítulo de la epístola a los tesalonicenses por la mano del apóstol Pablo. Escuchemos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, que es en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y la caridad de cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís, una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros, que sois atribulados, dar el reposo con nosotros, cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo, con los ángeles de su potencia, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y a hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos de su vocación, e hincha de bondad todo buen intento y toda obra de fe con potencia, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Bueno, notamos entonces el grato saludo del apóstol Pablo
firmando o saludando en su persona en la de Silas o Silvano y el joven Timoteo, que también son colaboradores en la redacción de la primera epístola de los tesalonicenses. Recordemos que ninguna otra carta del apóstol Pablo reúne a estos tres siervos de Dios, aunque el nombre de Timoteo aparece como coautor de otras epístolas. Sin embargo, vemos que esta carta a los tesalonicenses goza de esta particularidad. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos que cuando el apóstol Pablo llega a Tesalónica, estaba en compañía precisamente de estos dos siervos de Dios, tanto de Silas como del joven Timoteo. Y entonces, quizás en medio de esa visita, de esa exploración, de ellos haber dejado el mensaje allí, pues hubo cierta afinidad, ciertos sentimientos de compañerismo con estos grandes siervos de Dios, y él los presenta en el saludo inicial de esta carta. Habla sobre el juicio final y de la gloria de Dios, porque él hace referencia al apóstol Pablo. Bueno, primero le da gracias a Dios, por supuesto, y le pide a Dios por esta hermandad, que la gracia y la paz de Dios y del Señor Jesucristo siempre prevalezca con ellos. Y él da tanta gracia a Dios porque esto de verlos crecer en fe y en amor a cada uno de estos hermanos les permite a este grupo de hermanos, a Pablo, a Silvano, a Timoteo, sentir el gozo de que el trabajo en el Señor que han realizado en ese lugar es fructífero. Y él escribe tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios a través de esa paciencia, de esa fe que han manifestado en medio de persecuciones y tribulaciones. Allí han estado perseverando, soportando. Entonces, la paciencia y la fe de los tesalonicenses en medio de estas persecuciones y de estas adversidades frecuentemente descritas las describe el apóstol Pablo con agrado, con regocijo, como dignas de alabanza y ejemplo por el apóstol en sus cartas. Él agradece a Dios por la situación y la postura de esta congregación, de esta hermandad. Y con esto, él dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, porque ustedes así están reconociendo que son dignos del reino de Dios, se están comportando como lo que son, herederos del reino de Dios, soportando con paciencia, con amor y sobre todo con esa fe las situaciones adversas que están aconteciendo a su entorno, porque están padeciendo por eso, pero eso es momentáneo, porque es justo, eso es justo delante de Dios, pagar con tribulación a los que os atribulan. Entonces, el hecho de que los tesalonicenses crecen en la fe y el amor mientras resisten valientemente la persecución, constituye una clara demostración de que Dios actúa en ellos y los prepara para poseer el reino. Un día cambiará la situación. Cuando Cristo regrese, los perseguidores sufrirán tribulación y los perseguidos encontrarán reposo. Y esta esperanza envuelve al pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo les anuncia estas verdades. Ustedes están siendo atribulados, pero saben que cuando el Señor regrese desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar la retribución a aquellos que no conocieron a Dios. Y si lo conocieron, no obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es decir, aquellos que dieron la espalda al plan divino del Maestro, aquellos que se resistieron por completo a obedecer su voluntad, tendrán
la justa paga. Sufrirán pena eterna. Imagínense qué cosa, ¿no? La palabra de Dios es tan clara, nos describe que no va a haber término medio, va a haber gozo eterno, salvación, y va a haber tormento eterno. No va a haber un lugar intermedio. Bueno, vamos a estar aquí, vas a estar aquí en remojo a ver si te conviertes o no te conviertes y después pasas a la sala de la salvación o pasas a la sala del castigo eterno. No. O estás en, como lo dijo Cristo, el que no recoge conmigo esparrama. O estás o no estás. Y el Señor, por medio de su siervo el apóstol, describe que estos sufrirán una pena eterna, la perdición, y esto nada más y nada menos que el ser excluidos de la presencia del Señor y de la gloria y de su poder con la cual retribuirá y honrará a aquellos que le honraron en la tierra. Entonces, cuando venga aquel día para que el Señor sea glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y con esto, el apóstol Pablo les dice a ustedes, ustedes están del lado de aquellos que recibirán la recompensa, la gloria y la alabanza del Señor. Ustedes están absueltos de este castigo eterno que vendrá sobre los que no conocieron a Dios, sobre los que no quisieron conocer a Dios, sobre los que se resistieron al Señor y se deleitaron en el mal. Ellos tendrán su justo castigo, pero ustedes han creído en el Señor. Y por tal motivo, a través de nuestro testimonio, ustedes han aceptado este plan glorioso. Por eso nosotros oramos siempre por ustedes, les revela el apóstol Pablo, para que el Señor los mantenga como dignos de este llamamiento que Él les ha otorgado y de una forma gloriosa cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Hermanos, el Señor ha enviado su evangelio con el propósito de alcanzar redención a toda la humanidad. Y ese es el llamado de Él, ese es el propósito de Él, de esta oportunidad tan grande. El evangelio es salud para el alma enferma en el pecado, salud para el que duda, salud para el que existe meramente y no sabe cuál es el propósito con el cual el Señor lo ha traído a este mundo. Y les dice el apóstol entonces, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por esa gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, lo cual será parte de los acontecimientos que acompañen su regreso, será en ese día del Señor, los malvados sufrirán pena de eterna perdición, excluidos totalmente de la presencia del Señor, y los inicuos serán excluidos para siempre de su presencia, mientras que los salvados estarán siempre con el Señor. La diferencia es eterna, unos para salvación eterna y la otra para condenación eterna. La pregunta es, ¿en qué lado queremos estar? Como Jesucristo lo expresó, a la diestra estarán sus ovejitas y a la siniestra las cabritas. Dios nos conceda ser siempre ovejas de su redil. Seguimos avanzando. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide, para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, a aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salud, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Bueno, notamos entonces que una vez que el apóstol saluda a la hermandad, resalta las fortalezas que en ellos hay y les anima sabiendo la recompensa que ellos tendrán si se mantienen en esa fe, en esa esperanza, en ese amor. Entonces ahora aborda el tema principal de estas epístolas y él hace la referencia entonces sobre esta gran apostasía que está envolviendo a la iglesia en Tesalónica. Estaba tergiversando la doctrina del retorno del Señor. ¿Por qué? Porque esto pudo haber causado en ellos una confusión, o estaba causando en ellos una confusión muy grande. Y esto pudo haber surgido de repente por espíritus o a través de alguna profecía, como una palabra, a través de la instrucción, de cierta instrucción razonada, y aún por carta, como que si fuera por nuestra, dice el apóstol en el capítulo 3:17. Y es como esto se convierte en una herejía. La resurrección ya se efectuó. En pocas palabras, esto estaba envolviendo el sentir de la iglesia y es que el enemigo, como no descansa, por supuesto, y mientras más somos constantes y fieles a Dios, tratará de usar aún la misma fidelidad y convertir nuestra propia esperanza en nuestra propia arma de aniquilación. Entonces, y esto estaba sucediendo en este lugar. Entonces, el error en Tesalónica colocaba en el pasado lo que pertenecía al futuro. Lo que es del futuro, la venida del Señor, entonces ya lo estaba colocando como en el pasado. Y en el sentido de que el día del Señor está cerca, el propósito principal de segunda de Tesalonicenses es corregir este error y poniendo en claro que ciertas señales, especialmente la gran apostasía y manifestación del hombre de pecado, precederán al día del Señor. Entonces el apóstol comienza a decir, miren,
no os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Fíjense cómo el apóstol Pablo tenía un pulso para hacer la incisión de dónde estaba el mal, para extraerlo de una manera especial. Definitivamente el apóstol gozaba de esta sabiduría dada de lo alto. Esta gran apostasía, el apóstol dice, miren, con respecto, volviendo a retomar el tema del regreso del Señor, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, porque vamos a ser reunidos como una sola nación. Nosotros les rogamos, hermanos, que no os mováis fácilmente, de vuestro modo de pensar. Ni conturbéis nada, ni por espíritu, ni nada de esto. Nada de esto. Nadie. Fíjense la exhortación y la recomendación efectiva del siervo de Dios. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y en pocas palabras, esto no ha sucedido, así que este acontecimiento que muchos dicen que ya quizás pasó, no ha sucedido. No ha sucedido la apostasía, así que todavía es imposible que el Señor y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Y por supuesto que estos versículos tienen una conexión enorme con el libro del Apocalipsis, sin duda alguna. Y hace referencia, el apóstol Pablo describe cómo se comportará ese anticristo. Ese hombre se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objetivo de culto. Y es tanto, nos detalla, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya con nosotros ver todo esto que nos describe el apóstol, nos damos cuenta que sin duda alguna es el mismo enemigo, que siempre ha querido usurpar el puesto de Dios. Y aquí está como que a sus anchas. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros les decía a ustedes esto? Cuando el apóstol Pablo les hace esta pregunta, es aludiendo a las enseñanzas anteriores que él ya había tenido en persona con ellos, pero quizás por la turbación que se estaba levantando en cuanto a estas ideas erróneas, estaban cayendo en el error. Y el apóstol Pablo se los dice, yo se los dije, y ahora ustedes saben lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo esto se manifieste. Así que no se vayan a dejar confundir. Y fíjense cómo el apóstol va detallando sobre esta situación de que, y bueno, y él hace referencia al hombre de pecado, el hombre inicuo, que es llamado anticristo, también en las cartas del apóstol Juan sobre el hijo de perdición. También se narra sobre este personaje. Ahora hay algo bonito, algo importante que resaltar, y es que en la historia judía ya había tenido en Antíoco Epífanes, que esto fue alrededor del año 167 a.C., a un fiero y despiadado monarca que profanó el templo de Jerusalén y realizó cosas atroces, cosas que espantoso. Y este hombre fue un potencial corruptor del poder político que caracterizará también al hombre de pecado. Entonces, el apóstol Pablo les dice, bueno, de las palabras del apóstol Pablo, cuando yo estaba con vosotros os decía esto, y se desprende que los acontecimientos futuros habían formado parte de sus enseñanzas pastorales durante el breve tiempo que estuvo con los tesalonicenses. Nótese la preocupación de este gran siervo por instruir, por guiar por el camino correcto y que nadie os
engañe. Entonces, cuando él hace referencia a lo que detiene el hombre de pecado, esto es donde se desprende, donde toma la fuerza y esta expresión espera pues que sus lectores comprendan su enseñanza cuando él les está explicando sobre lo que sucede porque el tiempo aún del Señor no ha sido cumplido. Hay ciertos acontecimientos que revelan su pronto regreso. Sin embargo, nosotros como creyentes de Dios, como apegados a su palabra, estamos seguros porque el mismo Jesucristo lo dio a conocer que ni aun los ángeles saben el día exacto. Ninguno. Pero hay señales, porque la expresión, miren, cuando ustedes vean esto, sepan que vuestra redención está cerca. Sepan. Ustedes ven que cuando ya la higuera le brotan las hojitas, ustedes dicen el verano está cerca. Bueno, así mismo, cuando ustedes vean todas estas situaciones a las cuales estoy describiendo, sepan que está cerca mi venida. Entonces, el apóstol prepara a los tesalonicenses para que no caigan en un estado de confusión, para que muchos no piensen ya la resurrección se dio y nosotros nos quedamos, no fuimos salvos, o tengan la otra postura de que bueno, el Señor viene pronto, así que vendo todo, dejo todo y me siento a esperar. Entonces eran situaciones a las cuales se estaban asomando y que el apóstol, como pastor de las almas, se preocupaba con solicitud por enmendar, por corregir situaciones que no son propias, que no vienen de Dios. Entonces el apóstol va explicando sobre el misterio de la iniquidad que en los días del apóstol estaban en acción y no debe ser considerado un profundo secreto. Tanto el bien como el mal tienen su lugar en el mundo. Mientras se acerca el día final del Señor, cuando el mal se levanta y deja de actuar las fuerzas que lo detienen, se manifestará aquel inicuo. Pero, como se aclara una generación más tarde en el libro del Apocalipsis, el resultado final será la destrucción del anticristo y de todas las fuerzas del mal, con el triunfo definitivo de Dios y Cristo. Mientras tanto, hermanos, hay muchos que creen a la mentira porque no creyeron a la verdad. Entonces, la gente puede creer cualquier cosa que los haga sentirse a ellos seguros. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que nos vende la mentira muy bonita. La mentira nos las vende muy bonita. Pero recordemos que mentira siempre será mentira. Y una herramienta muy usada por el padre de mentira. Recordemos que la misma palabra del versículo dice, vendrán señales, prodigios, todas estas cosas que nos menciona este hombre de iniquidad, este anticristo, se le otorgará poder. Y efectivamente en el libro del Apocalipsis se detallan con mayor cuidado este advenimiento, estas palabras que se utilizan en estas ocasiones para referirse al retorno del Señor en las dos cartas a los tesalonicenses aluden aquí, por supuesto, al advenimiento del inicuo. Así como Dios infunde poder a los dones del Espíritu, Satanás hará lo mismo con esta figura de maldad para producir impresionantes pero engañosas señales y prodigios mentirosos. Recordemos algo, no todo milagro viene de Dios, ni los prodigios son menos milagrosos a causa de su origen. Y fíjense que Jesucristo en el sermón profético lo anunció. Hará señales, hará maravillas, de modo que tratará de engañar si le fuere posible aún a los escogidos. Mirad, os lo he dicho antes, dijo Jesucristo. ¿Qué está recordando aquí el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo?
lo que Jesucristo enseñó a sus discípulos. Pero ¿qué es lo que llama o el resultado de esta carta? El apóstol Pablo los insta a permanecer firmes. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, porque el Señor los ha escogido desde el principio, no para condenación, para salvación, mediante la santificación. Y la santificación es solo una manera de traducir la palabra santidad en un término más característico y que aparecen 3 veces en esta epístola, más a menudo que en las cartas a los romanos, y en razón de que la obra del Espíritu consiste fundamentalmente en el cultivo de la santidad y se le designa generalmente como el Espíritu Santo, así que insta de forma espléndida al equilibrio entre la santidad personal del creyente y la fe en la verdad, entre la piedad que el Señor quiere que en cada uno de sus hijos se manifieste. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido. Y describe, por supuesto, al conjunto de creencias, de prácticas fijadas que conforman finalmente un esqueleto de lo que es las enseñanzas apostólicas, el sostén, lo que mantiene erguida la fe. Entonces el apóstol Pablo se refiere a esta idea cuando 6 años más tarde le hablan de la tradición a la iglesia de Corinto y cita la práctica de la iglesia como esa fuente de consejos pastorales. Nos damos cuenta que el apóstol les anuncia lo que acontecerá y bajo qué circunstancias o qué postura deben tener los creyentes. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y el Dios Padre, el cual nos amó y nos dio esa consolación eterna y esa esperanza gloriosa por la gracia, es el que va a confortar vuestros corazones y va a permitir que confirmemos toda buena palabra y toda buena obra. Es el resumen que Él les da. Por supuesto que hay ese anhelo. ¿Quién no quiere dejar ya de sufrir, dejar de padecer situaciones que nos desgarran? Y llega entonces el enemigo a tratar de confundirnos de la verdad de la palabra de Dios. Pero bendito sea el Señor que nos da la salida por medio de su palabra. No hay otra manera de contrarrestar, de atacar y de vencer al enemigo, sino es usando la palabra de Dios. Es la que nos permite vencer. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como entre vosotros, y que seamos librados de hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe. Mas fiel es el Señor que os confirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza de vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor enderece vuestros corazones en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. Empero os denunciamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden, y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos el pan de ninguno de balde, antes obrando con trabajo y fatiga de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos potestad, sino por daros en nosotros un dechado para que nos imitaseis, porque aun estando con vosotros os denunciábamos esto, que si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, no trabajando en nada,
sino ocupados en curiosear. Y a los tales requerimos y rogamos por nuestro Señor Jesucristo, que, trabajando con reposo, coman su pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Y si alguno no obedeciere a nuestra palabra por carta, notad al tal, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis como a enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Salud de mi mano, Pablo, que es mi signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bueno, fíjense la manera en que el apóstol Pablo no se cansaba de exhortar, de aconsejar, de llamar para acudir a solucionar algunas cosas que no caminaban conforme al plan de Cristo. Y él en este último capítulo que contiene esta carta, les dice, mire hermanos, les pide que oren. Y esto es algo bonito, hermanos, porque si ustedes se han dado cuenta, una de las características preciosas que tenía este gran siervo de Dios es que presentaba a las congregaciones en oración y se los manifestaba siempre, los presento a ustedes, están en mi memoria, oro a favor de ustedes, pero él requería que esto fuese algo cíclico. Él oraba por el pueblo de Dios, por los hermanos en la fe, pero también requería que los hermanos oraran a favor de él. Fíjense, y esto es algo sumamente importante en lo cual debemos de meditar. Es de suma relevancia que nuestras voces se eleven al trono de Dios en favor de nuestros hermanos. Qué lindo y qué maravilloso es orar unos por otros. Esto es agradable. Ustedes saben dónde el Señor deposita nuestras oraciones que realmente elevamos a Dios con sinceridad, en esa copa de oro. Eso, nuestras oraciones suben como incienso, agradable perfume ante la presencia de Dios. Cuando nosotros oramos unos por otros, esto es perfume grato a Dios. Y esto no queda al vacío, esto está guardadito, esa copa de oro. La palabra del Señor nos habla de esas copas de oro que están llenas de las oraciones de sus santos. Y el apóstol Pablo sabía que necesitaba también de las oraciones de la iglesia para que él fuese usado con poder para engrandecer la obra de Dios en la tierra. Entonces fíjense lo lindo, manifestaba como guía espiritual que los tenía presentes en sus oraciones, pero también esperaba el apoyo en oración por parte de su hermandad. De tal manera que les dice que necesitaba que oraran por ellos para que la palabra del Señor corriera, para que la palabra de Dios siguiera expandiéndose y sea glorificada la palabra de Dios, así como fue el resultado de la palabra de Dios una vez que llegó a Tesalónica. Entonces, motivando a la congregación a que hicieran oraciones para que esto no se detuviera. Y sabemos, hermanos, cuántos años ya de el sacrificio de Jesús, de su exaltación, de su retorno a la diestra del Padre, y cuántos años, y su palabra sigue inmutable, sigue transformando corazones, sigue llenando de esperanza nuestras vidas y sigue aumentando el número de creyentes en la tierra a través de su palabra, para que seamos librados, les dice el apóstol Pablo, de hombres perversos y malos, y nos da una verdad que debemos tomar en consideración, porque no de todos es la fe. Fíjense, no es de todos la fe.
A veces nosotros quedamos como paralizados al ver actitudes tan ajenas de Dios. Y el apóstol Pablo nos dice, no es de todos la fe. Fíjense qué verdad tan impactante. Pero que el Señor es tan fiel que los afirmará y los va a guardar de ese mal que acecha contra los que sí tenemos fe. Y tenemos esta gran confianza respecto a vosotros, les escribe el apóstol, en que ustedes van a hacer lo que nosotros les hemos ordenado, lo que nosotros les hemos mandado, lo que les hemos pedido. Entonces, fíjese que les dice que el Señor va a encaminar, a dirigir el corazón al amor y a esa paciencia de Cristo. Dios encamina, Dios dirige, Dios es el que lleva. Y les comienza ahora a decir estas advertencias. Pero nosotros les ordenamos, les decimos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ustedes se aparten de aquellos hermanos que andan desordenadamente y no según la enseñanza que ustedes han recibido de nosotros. Y fíjense que el apóstol Pablo advierte contra todo hermano que anda desordenadamente, instando a adoptar la severa medida de apartarse de todo aquel que persista en tal comportamiento. Y este término desordenadamente designa originalmente a alguien que no mantiene el paso en una columna militar en marcha. Y el rechazo al trabajo que puede que haya surgido de la creencia, pues como habíamos comentado, de que algunos tesalonicenses habían hecho suya de que el día del Señor llegaría tan rápido en un momento a otro que ellos habían dejado de trabajar porque les parecía que era innecesario. Entonces el apóstol Pablo aquí exhorta a los hermanos y le dice, mire, ustedes saben que nosotros les hemos dado ejemplo, cómo hemos trabajado. Nosotros no hemos andado desordenadamente, nosotros no comimos de balde el pan de nadie, sino que nosotros trabajamos con afán, con fatiga de día y de noche para no ser gravosos a ninguno otro. Y recordemos que el apóstol Pablo era un hombre que daba el testimonio de no ser un predicador asalariado. Bueno, yo llego allá y como sucede hoy en día, y es muy, muy común ver que va un predicador muy célebre y tiene una lista de exigencias a las cuales deben cumplírselo porque si no, no llega a ese lugar a predicar. El apóstol Pablo no tenía ese particular. El apóstol Pablo sencillamente desgastó su vida, sus fuerzas, sus intereses económicos. Él no tenía ese sentir. ¿Por qué? Porque él trabajaba y él le dice, miren, mis manos tengo para trabajar y es que lo hacía con tal de no hacerle fuerza y bien podía decirle, y él les exhorta, él bien podía decirle, mire, porque es que nadie siembra una viña sin no tomar de su fruto. Y es verdad, pero el apóstol Pablo no estaba buscando eso. La gran necesidad de él era que la palabra de Dios corriera, se extendiera. Y él le dice, nosotros no comimos de gracia, de balde el pan de nadie, porque ustedes saben que nosotros les hemos dado ejemplo para que me imiten, para que nos imiten, cómo ellos trabajaban también, porque ellos cuando estaban en Tesalónica les dijo y les ordenó, si alguno no quiere trabajar, entonces que no coma. Si no quiere trabajar, pues no es digno de comer. Y estas son enseñanzas que nos enseñan lo valioso que es el trabajo. Entonces el apóstol Pablo tenía esta capacidad y la autoridad porque ejemplo les había dejado a cada uno de los que pertenecían a la iglesia. Porque él expresa, miren, hemos oído de algunos de entre vosotros que andan desordenadamente y no quieren trabajar en nada, sino que están entretenidos en lo ajeno. Así que a esas personas que andan así, les mandamos a que los exhorten en el nombre del Señor Jesucristo para que ellos trabajen con diligencia
y coman así su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer lo bueno, así como lo dice en la carta a los Gálatas. No nos cansemos de hacer lo bueno, que a nuestro tiempo segaremos si no desmayamos. Así que les vuelve a decir, miren, y si alguno no les quiere obedecer lo que les estamos diciendo a través de esta carta que le hemos señalado, entonces no se junten con él para que se avergüence. Pero no lo tengan como enemigo, no, sino amonéstenlo, repréndanle como a hermano. Y el mismo Señor de paz les dé siempre, el mismo Señor de paz os dé siempre esa paz, de la manera que el Señor ha sido con todos nosotros. Entonces, el consejo del apóstol Pablo les dice de esta manera disciplinarlo. De esta manera les manda a caer en la disciplina aquellos que no quieren trabajar por una excusa o por la otra, a disciplinarlo, porque la idea la idea del cristianismo no es relegar, no es despreciar a los que una vez conocieron y ya no. La idea es exhortarles, darle a entender con amor que no es la mejor postura que deben tener. Y el apóstol Pablo no está aquí diciéndole, bueno, sí, si él no quiere comer, compartan con el que no quiere trabajar, denle para que coma y no se muera de hambre. No. Con esto, hermanos, el evangelio no hace perezoso a nadie, no es excusa. El evangelio no te puede hacer perezoso. Y, por ejemplo, el apóstol Pablo se puso como ejemplo. Estando allá en su trabajo misionero, trabajó, ganó almas, pero también se ayudaba y se sustentaba. Claro, hubo, hermanos, congregaciones como Filipos, que estuvo tan pendiente de este gran siervo de Dios que no medían en invertir en el trabajo de este gran siervo de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, les dimos ejemplo, trabajamos. Así que el que ande por allí de ocioso metiéndose en otras cosas que no debe ser, pues que no coma. Exhórtenlo, llámenlo como hermano para que puedan nuevamente encaminarse en la forma en que el Señor desea que nosotros andemos. Entonces, de esta manera el apóstol Pablo cierra esta epístola de los tesalonicenses. Así que bueno, ya con la ayuda de Dios mañana estaremos iniciando con la epístola del joven Timoteo. Vamos a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, Señor, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que nos has concedido. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues sabemos, Señor, que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Señor, perdónanos y ayúdanos a perdonar. Te damos gracias por este tiempo que nos has concedido y queremos pedirte una bendición especial por cada oyente que está conectado desde los distintos países, Señor. Los hermanos que están desde Colombia, desde México, desde Panamá, desde los Estados Unidos, desde Chile, así como los hermanos que están desde Alemania, desde Honduras y desde República Dominicana. Fortalece, Señor, el corazón de cada creyente, que en nosotros esa fe vaya aumentando cada día más. Guíanos, Señor, en temor, en reverencia, Señor, sabiendo que tu regreso está cerca y nos conviene estar, Señor, prudentemente como dignos de los que hemos de heredar la patria del alma. Ayúdanos, Señor, ten misericordia. Fortalece y guarda a la niñez, a los jóvenes, a los adultos, así como los ancianitos, Señor. Ten piedad de los matrimonios, Señor, en tus manos están. Los padres, el testimonio, Señor, de guiar a nuestros hijos conforme a tu misericordia, así como los hijos que sean obedientes, Señor, temerosos. Ayuda, oh Dios, de manera especial cada uno de los hermanos que están enfrentando situaciones difíciles de salud. Tú las conoces, Señor, tú sabes cada una de las tribulaciones que causa, Señor, pero sabemos que en medio del dolor, en medio de la aflicción, si nos aferramos a ti,
harás una obra especial en nuestras vidas y en nuestras almas. Por eso seguimos clamando de corazón, Señor, para ver tu mano poderosa obrar a favor de nuestros hermanos, niños, jóvenes, ancianos, adultos enfermos, Señor, por los cuales clamamos diariamente con vehemencia, para que tu amor se haga manifiesto a través de tu sanidad, Señor. Ten misericordia, Padre bueno. También te damos gracias por esta joven Xiomara Ibáñez Quispe, que su mamá pidió que oráramos por ella porque está cumpliendo año hoy. En tus manos está, Señor. Guárdala, protégela y que pueda siempre mantenerse adherida a ti, Señor. La paz en el mundo, la paz en Israel, Señor. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos también en esta campaña que ha de celebrarse el domingo, que sea de bendición, Señor. Que cada siervo tuyo salga con el mayor esfuerzo y anhelo de expandir tu gloriosa verdad. Ten misericordia, Señor, no nos abandones, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.